Hola, buenas tardes. Soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esto es parte de una serie de charlas que hacemos nosotros para poder difundir qué se está haciendo en temas de ciencia de datos e inteligencia artificial en el sector público, casos diferentes. Nosotros vamos conociendo en la medida que estamos haciendo nuestras investigaciones, que estamos haciendo nuestros cursos de formación. En este caso, Marco Venegas es exalumno, el expositor es exalumno de uno de nuestros cursos, el año pasado que hicimos con el Servicio Civil, y estamos muy agradecidos con la excelente disposición de la Defensoría Penal Pública, de poder contarnos en qué están. Nosotros supimos de este proyecto en el marco de un curso y queríamos que en realidad se enteraran más personas y no solo nosotros. Así que con eso lo voy a dejar para que Marcos pueda exponer. El formato va a ser primero una presentación de Marcos y luego vamos a hacer preguntas, o sea, espacio para preguntas y respuestas. Las pueden ir poniendo por el chat. Yo posteriormente, si no quieren que se le olvide la pregunta, la escriben en el chat y yo eso sí las voy a recoger para hacerlas al final, y obviamente también si no, al final podemos abrir micrófono como para que ustedes puedan hacer preguntas. Así que adelante Marco, muchas gracias a la Defensoría Penal Pública por esta instancia de difusión y de compartir sus aprendizajes y su experiencia. Muchas gracias, María Paz. Buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Sí. Voy a compartir la presentación. Ok. Bueno, tal como decía María Paz, la idea de la presentación de hoy es poder presentar nuestra experiencia en materia de proyectos en ciencia de datos, particularmente con el asistente virtual que forma parte de uno de los proyectos que estamos desarrollando en esta área. Primero, contarles que la Defensoría Penal Pública es una institución que tiene como misión proporcionar defensa penal de alta calidad a todas las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, a través de un sistema mixto público-privado, velando por la dignidad y los derechos humanos de nuestros representados y garantizando el acceso a la justicia de aquellos en situación de especial vulnerabilidad. La provisión de la Defensoría Penal Pública se da por funcionarios públicos, defensores que están contratados con funcionarios públicos y defensores privados que se licitan cada 3 años y postulan a las licitaciones y ejercen la defensa en nuestro país. Sin embargo, todos los defensores que participan de la Defensoría Penal Pública son evaluados bajo el mismo criterio, es decir, tenemos un solo sistema de evaluación independiente de la forma de contratación, porque nuestra prestación es la misma hacia los usuarios. Para estos efectos hemos diseñado un sistema de gestión de la calidad de la defensa, el cual en términos gráficos lo que hace es unir todo lo que son nuestros niveles estratégicos, nuestros productos, con lo que son los estándares, nuestra propuesta de calidad. Los estándares de la Defensoría son a lo que la Defensoría se compromete a realizar y están agrupados en las áreas de gestión, defensa técnica y atención a usuarios. Eso es lo que nosotros nos comprometemos a entregar como propuesta de calidad. Después tenemos las definiciones operativas, que son cómo queremos entregarla. Acá están las resoluciones, los manuales de actuaciones mínimas y lo instructivo en nuestro modelo, que es un modelo de defensa general, pero con líneas especializadas, por ejemplo, en materia de migrantes, en materia de indígenas, en materia de responsabilidad penal adolescente. Y la última, el eslabón de nuestra pirámide, tiene que ver con las mediciones e indicadores del proceso de prestación, y esto lo hicimos, levantamos el proceso con un perfil de riesgo de la prestación de defensa y sobre eso construimos nuestro sistema de evaluación. Acá tenemos sistemas que son de evaluación técnica, como las inspecciones, la auditoría de pares, que son abogados privados que contratamos expertos en derecho, y dentro de esto, lo que es el área de medición, tenemos el subsistema de inteligencia de defensa, que es un sistema que se encarga de todo el área de auditoría en base de datos, auditoría en línea, auditoría en primera audiencia, que es la que vamos a ver, en juicio oral, intermedia y juicio oral, que es la que vamos a empezar a desarrollar este año, y auditoría en base a audio, que es otro de los proyectos que estamos trabajando en esta línea. En términos de la auditoría en base a herramientas de ciencia de datos, primero, establecer ciertas cosas. La ciencia de datos, como ustedes bien saben, no es magia.
requiere de la existencia de datos en calidad y densidad mínima. Nosotros no podemos descubrir lo que no está en los datos, necesitamos que las bases estén estructuradas, que los datos tengan una calidad y que tengamos una serie mínima para poder trabajar. Además, en nuestro caso nace de un problema de defensa. Es decir, debe dar solución a un problema concreto y mejoras específicas. ¿Por qué? Porque de esa forma alineamos todos los esfuerzos institucionales en la consecución de los objetivos del proyecto. Es decir, estamos dentro de la línea, estamos alineados y solucionamos problemas del día a día de los defensores. Es decir, cambiamos la experiencia del defensor en materia de la prestación de defensa. Y además la ciencia de datos, ustedes lo saben, es un proceso, requiere obtención de datos, procesamiento, análisis y modelamiento de datos. Es decir, un trabajo planificado, un trabajo previo, pero que sin embargo puede ser abordado de forma escalonada. A partir de eso, ¿qué es lo que fue lo que nosotros hicimos en la Defensoría? Identificamos los problemas. Estamos en la primera etapa del proceso, la audiencia de control de detención, que son las personas que son detenidas en el día anterior, en la noche anterior, y pasadas a los tribunales. Ya pasaron por los cuarteles policiales y se decidió que pasaban a tribunales por parte de la Fiscalía. ¿Qué problemas tenemos en la audiencia de control de detención? Primero, tenemos falta de información oportuna y de calidad para los defensores, tanto en la entrevista previa como en la audiencia de control de detención. Como en la entrevista, antes de la audiencia, los defensores van a los tribunales y se entrevistan con las personas. Cuando se realiza esta entrevista, el defensor solo conoce el listado de imputados, no tiene ninguna otra información para esa etapa. Pues bien, el 28,2% de los hallazgos detectados por auditoría de pares, que es una auditoría cualitativa, y las inspecciones de defensa, que son ex defensores que realizan una evaluación, corresponden a primera audiencia, es decir, más de un cuarto de los hallazgos que hemos levantado en los últimos 3 años están ubicados en la primera audiencia en la etapa de control de detención. Asimismo, en esta misma etapa, un 25% de los defensores no tienen acceso a la carpeta de investigación antes de la audiencia de control de detención. Es decir, no cuentan con información relevante para esa audiencia y para poder desempeñar adecuadamente la defensa. Otro problema que identificamos es el poco tiempo de entrevista con el imputado antes de la audiencia de control de detención. Yo les mencionaba recién que antes de la audiencia están las entrevistas. Pues bien, a nivel nacional, el promedio de duración de las entrevistas es 4 minutos. En la región metropolitana es de 3 minutos aproximadamente. Durante todo este tiempo, el defensor tiene que capturar datos personales, de contacto, existencia de causas vigentes o causas terminadas, porque es un elemento relevante para la defensa, para la estrategia de defensa, si es chileno o extranjero, entre otras. Además de eso, todos los elementos técnicos del hecho por el cual está detenido esa persona. Es decir, la disponibilidad real para la entrevista técnica es menor a los 4 minutos que nosotros tenemos identificados. Asimismo, como problema tenemos la calidad de las alegaciones en la audiencia de control de detención, tanto en materia de legalidades como en control de convencionalidad. Dentro de los hallazgos que ha detectado auditoría de pares, por ejemplo, tenemos hallazgos donde se señala que se advierte escasa fundamentación para fundar solicitudes de legalidad de la detención. También que se aprecia un muy bajo uso por parte de defensores de la normativa convencional, así como también de la doctrina que ha ido construyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculadas al proceso penal. La Defensoría Penal Pública tiene una unidad de derechos humanos, el tema de derechos humanos ha sido una preocupación de la Defensoría durante los últimos años, el tema de la ilegalidad lo venimos trabajando hace 3 años, particularmente con esfuerzo respecto de aumentar la calidad de las alegaciones, pero es un hallazgo que todavía está presente y que por lo tanto nos tenemos que hacer cargo. Y finalmente, la capacidad y eficiencia de la supervisión de primera audiencia es limitada. ¿Por qué? Porque las inspecciones de defensa y la auditoría de pares son básicamente herramientas cualitativas de juicio experto. Por lo tanto, las muestras son acotadas. Y si queremos hacer un análisis de mayor cobertura, el año 2017 hicimos una auditoría de proceso, es decir, de cumplimiento de gestiones mínimas en primera audiencia. Esto es observación de casi 5.000 audiencias por abogados, egresados de Derecho o alumnos del último año de la carrera, y revisión también de minutas y derivación de carpetas, más de 6.000 minutas y carpetas revisadas, pero el costo de este tipo de auditoría es muy alto, 170 millones es demasiado para poder tenerlo como una herramienta permanente de supervisión.
¿Qué es lo que quisimos hacer respecto a esto? Los objetivos fueron dos: concebir y desarrollar un asistente virtual que, usando técnicas avanzadas de ciencia de datos, proporciona al equipo de defensores públicos información que apoye y guíe la audiencia de control de detención. Es decir, estamos hablando de proveer a los defensores perdón, de información oportuna y de calidad. Información que nosotros disponemos en nuestras bases o que podemos capturar vía interconexión de otras bases y las podemos disponibilizar en ese minuto para los defensores. Asimismo, quisimos desarrollar una solución que permita comparar el resultado real de la audiencia de control de detención, capturar todo lo que está pasando respecto del comportamiento recomendado. Es decir, generamos modelos de predicción para poder predecir este comportamiento y compararlo con el comportamiento real para ver efectivamente cuál es la calidad que tenemos en nuestra prestación. Es decir, estamos hablando acá de modelos de predicción de comportamiento en esta materia. Antes de entrar ya lo que hicimos en el proyecto, primero señalar, esto particularmente porque estamos hablando en el mundo legal, donde nosotros trabajamos en general con la causalidad, es decir, un hecho genera un efecto determinado. Acá nosotros lo que decimos es que no necesitamos conocer toda la información o las causas de un problema para poder predecir un comportamiento. Esto lo han trabajado muchas personas, por ejemplo, Hanman y Athanasopoulos el año 2018 realizaron un estudio, analizaron estadísticamente y determinaron que existen relaciones de causalidad entre cuando hay días cálidos, es decir, aumenta la temperatura, y la venta de helados. Estadísticamente sabemos que hay una relación de causalidad. De la misma forma, hay una relación de causalidad entre los días cálidos y el número de personas que mueren por ahogamiento. A mayor días de calor, mayores personas porque se acercan a bañarse y eso está estadísticamente relacionado. Eso es una relación de causalidad. Las dos flechas que están hacia abajo son causalidad. Sin embargo, entre la venta de helado y el número de ahogamiento existe una relación de correlación. Esas son las relaciones que nosotros buscamos y que son con las que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque identificar la causalidad es muy complejo, es muy caro y por lo tanto las herramientas de ciencia de datos nos ayudan en esta tarea. ¿Qué es lo que hicimos? Acá se trabajó en un proceso muy participativo, trabajaron más de 40 defensores a nivel nacional, revisando audios, traduciendo audios. Contamos con el equipo de Puente Alto. Esto fue desarrollado en la jurisdicción de Puente Alto. ¿Por qué en Puente Alto? Porque Puente Alto es una de las comunas más complejas en materia de defensa penal a nivel nacional, particularmente la región metropolitana, pero además es un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces y los defensores y los fiscales interactúan solo en el Tribunal de Puente Alto. Esto a diferencia, por ejemplo, de haber partido en el Centro de Justicia de Santiago, donde tenemos muchos tribunales, algunos de la misma o mayor complejidad que Puente Alto, pero cuyos fiscales y jueces funcionan en el sistema de turno, por lo tanto las variables que puedan incidir y la capacidad de identificarlas es menor. Por eso participamos en Puente Alto, agradecemos enormemente el trabajo, el compromiso de toda la gente de Puente Alto en este desarrollo. ¿Qué hicimos con ellos? Generamos una mesa. Este desarrollo fue contratado a la empresa Price. Con Price nosotros establecimos una mesa semanal. Toda la semana nos juntamos con la gente de Puente Alto y los equipos de la Defensoría Nacional para desarrollar modelos. Desarrollamos 3 modelos predictivos: para prisión preventiva, para ilegalidad de la detención y plazo de investigación, para estimar los plazos de investigación. Para esto trabajamos con toda nuestra base de datos que tenemos disponible en los últimos 10 años, de toda la base que es de la Defensoría y de la información que nosotros traemos por interconexión con el Poder Judicial, con Registro Civil y con las otras entidades que tenemos interconexión. Utilizamos algoritmos predictivos y de Machine Learning, particularmente trabajamos con Random Forest y con XGBoost para estimar la probabilidad de decretar prisión preventiva, tomando como variables de entrada lo que viene todos los días. Es decir, nosotros tenemos una información acotada de entrada y por lo tanto esas son nuestras variables de inicio para poder generar el modelo. ¿Qué es lo que desarrollamos con esto? Además, un perfil del imputado. Integramos toda la información relevante, la información que nos dijeron los mismos defensores. Esto fue hecho con los defensores, para los defensores. Generamos un perfil que puede entregar información, por ejemplo, de causas vigentes o terminadas, fechas de inicio, fechas de término de esta causa, los delitos y las formas de término en caso de las causas terminadas. Si es extranjero o si es chileno,
si tuvo o no tuvo antecedentes de artículo 458, es decir, problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar a este tipo de usuarios con la mayor celeridad posible porque tienen un proceso particular. Y si es menor de edad, es decir, si es menor de 18 años. Estos son un perfil que se le entrega al defensor antes de la entrevista. También tenemos una materia de argumentación. ¿Qué es lo que es esto? Entregamos recomendaciones de argumentación jurídica en materia general y de derecho humano en particular, para que el defensor los pueda utilizar en la misma audiencia como forma de alegación en la audiencia. Esto en materia de revisiones cautelares, recalificación de delito, plazo de investigación, estrategia de defensa e ilegalidad de la detención. Como es la primera etapa en la que estamos trabajando, tomamos un grupo de delitos y esto lo incorporamos en la matriz. Dentro de lo que viene el trabajo en la segunda etapa es completar de todo el catálogo de delitos la matriz de argumentación de forma tal de poder tener para el defensor una ayuda a memoria que sea efectiva y que lo pueda recordar. ¿Cómo funciona esto? Todos los días. Se recepciona la información desde la Fiscalía, es decir, nuestras asistentes todos los días reciben la información. Esto se recibe desde las 7 de la mañana aproximadamente y durante toda la mañana, dependiendo de si hay más detenidos o no. Solo en el Centro de Justicia de Santiago hay un bloque de tarde y se manda una planilla y después se van mandando los imputados que van llegando adicionales en ese periodo. Esto se manda por distintos formatos. Algunos lo mandan en formato Excel, otro en formato Word, por WhatsApp, por teléfono, dependiendo de los acuerdos institucionales de la localidad y también el volumen. Cuando es uno o dos imputados, puedes manejarlo por la vía de teléfono, WhatsApp, pero cuando ya son muchos necesitas una estructura más formal. Todos esos formatos nosotros los revisamos y finalmente quedamos y definimos una planilla Excel tipo, que es la que nosotros íbamos a llenar todos los días con la información y después vamos a utilizar para poder cargar el modelo. ¿Qué es lo que tiene esta planilla? Se tiene que incorporar la fecha, el rubro de la causa, el nombre imputado, su RUT, el grupo, es decir, si es adulto, RPA, N o extranjero, si tiene una orden de detención, si es una causa de violencia intrafamiliar. Después les voy a contar un poco por qué. El tribunal al cual pertenece y él o los delitos por los cuales está detenido. Esta planilla se llena, tiene un formato prehecho. Estamos también trabajando en mejorar la facilidad de este ingreso. Una vez que se llena la planilla, se remite por parte del asistente a un correo centralizado y en la información, después el asistente toma esta información, la rescata desde el correo, rescata la información desde los archivos, reconoce los campos y los lleva y los procesa en la nube. Este procesamiento requiere trabajo en la nube. La capacidad, tanto en las etapas de desarrollo de los modelos como en lo que es el trabajo del día a día, debe ser en la nube porque si no tenemos problemas de procesamiento. Entonces, la aplicación rescata los correos, rescata la información y cada 15 minutos realiza un procesamiento para ver nuevos correos que estén llegando y poder procesar la información en el asistente virtual. Pasado eso, se remite la información al usuario, los defensores y defensoras se conectan a Internet, a una dirección que tenemos, con su usuario y su clave institucional. Selecciona la región y el tribunal y, pasado un par de segundos, porque también debemos decir que en esta primera etapa se demora un poco, tenemos un tema de rendimiento, pero tiene que ver también con lo que es el proceso de innovación. Nos esmeramos mucho más en generar productos que la programación fuera todo lo perfecta que debe ser. Situación que vamos a abordar en esta segunda etapa, pero que afortunadamente, dada el aporte que fue para los defensores, no fue un problema el que tuviésemos demora en el procesamiento de la información. Estamos hablando de 30, 35 segundos que se demora la primera entrada, que puede ser mucho en un mundo que vivimos conectado y que todo es instantáneo, pero que la verdad que el aporte fue mayor, por lo tanto es una situación que vamos a subsanar en esta etapa. Seleccionó el tribunal y la región y lo que le aparece en su celular, esto también puede ser en el notebook, pero está hecho para el celular, en la lista de imputados. Acá nosotros ya vemos que tenemos una información que nos entrega la probabilidad de prisión preventiva. La tenemos identificada en colores. Contarle que uno de los hallazgos que tenemos, por ejemplo, con esto, es que cuando este color es un color rojo, lo que nos indican los defensores es que la probabilidad que la fiscalía alegue la prisión preventiva es prácticamente 100. Es decir, si el asistente identifica como crítica
como de alta probabilidad de prisión preventiva, la Fiscalía, en todos los casos que hemos revisado, va a alegar la prisión preventiva. Otra cosa es que la persona quede o no en prisión preventiva. Por lo tanto, este indicador ya le permite al defensor, cuando ingresa en la mañana, seleccionar, por ejemplo, si tiene problemas de tiempo, de horario, para poder entrevistar a todos los defensores, poder privilegiar cuáles son los que tienen causas más complejas y le entrega una información ya de inicio. En este espacio que está en blanco acá, viene el nombre y el root del imputado, el cual por razones de privacidad eliminamos en este caso, pero viene en este espacio. Y acá estos iconos ya le entregan información también adicional al defensor. El icono del signo de interrogación quiere decir que tiene causas anteriores. El candado tiene causas abiertas. El mundo es que la persona es extranjera. También tenemos acá abajo, por ejemplo, una cara. Este indica que es RPA, es decir, es un menor de edad. Y el otro símbolo que tenemos es una cruz blanca con un fondo negro que indica que hay personas que tienen antecedentes de problemas de salud mental y por lo tanto esta información ya permite al defensor con la sola primera vista hacerse una idea. Estamos hablando que esta información, por ejemplo, si fue enviada a las 7:30, 8 de la mañana, en 15 minutos más le llega al defensor. Le puede llegar en el metro, en su auto, cuando llega a la oficina, y ya una hora antes, al menos de que inicie la entrevista, poder tener esta primera mirada que le permite ir priorizando cuáles son los imputados que va a atender durante el día. Estos listados pueden ser de 20 personas. Los defensores que están conectados me pueden decir que hay veces que pueden ser 4, 5, 15, y en casos en los cuales son muy complejos, el turno se pasa para la tarde y no pueden salir de la sala prácticamente. Todos los imputados llegan en esta primera vista. Una vez que yo ya quiero saber más información, lo que hago yo es ingresar en una persona en particular, en un imputado en particular, donde acá me entrega la información que en el fondo teníamos en la primera vista, pero además ya me está entregando información acá de las causas vigentes. Por ejemplo, que tenía un delito contra la salud pública, que es del año pasado y que todavía no tiene forma de término. A continuación de esto también viene las causas terminadas. Y ahí tenemos la primera vista, que es los últimos 12 meses, y después los últimos 10 años, situación que queremos ampliar también a nuestra base de datos completa. También tiene la información de causas vigentes. Acá se listan todas las causas vigentes. Asimismo, tiene acá ya la información de la tasa de ilegalidad. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad está separada entre la probabilidad de legalidad del delito como tal, de la situación de esta persona, con la probabilidad de que el tribunal en particular acepte esta tasa de legalidad. Este fue un hallazgo que tuvimos en el proceso de trabajo, donde la probabilidad de legalidad está fuertemente condicionada por el tribunal. En general pueden haber delitos que son donde puede haber éxito en esta alegación, pero los tribunales también tienen una variable que es decisiva. A su vez, también tenemos acá la estimación del plazo estimado de investigación, que es una ayuda que tiene el defensor para poder saber, para ser también bien franco, en este es el modelo que menos hemos avanzado y que lo vamos a hacer cargo de ciertas correcciones en esta segunda etapa que estamos a punto de partir. Acá abajo están los argumentos generales. ¿Qué son los argumentos generales? Los argumentos generales nos indican para, por ejemplo, revisión de cautelares, que en este delito puede utilizar el artículo 122 del Código Procesal Penal, el artículo 155, el artículo 140 letra C en términos de proporcionalidad. Es decir, le está ayudando, le está dando una ayuda de memoria al defensor. No es que los defensores no se conozcan esta normativa, al contrario, se la conocen todas. Pero cuando tienes 10, 12 imputados, el rendimiento que tiene el defensor, que es natural, al octavo, al noveno defensor, puede que no se acuerde de toda la normativa que está asociada y que puede ser útil para este caso. Esto es lo que viene a subsanar este tema. Y acá abajo tiene que ver con los argumentos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en la calificación de delito, el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que nosotros queremos hacer acá es incorporar el tema de control de convencionalidad. Nos parece importante, la Defensoría ha trabajado fuertemente en estos últimos años en materia de derechos humanos y esto fortalece el trabajo que estamos realizando en esta área. Esto es lo que nosotros hablamos de la matriz de argumentación, una ayuda a memoria, un aporte al trabajo del defensor.
Ojo, que todo esto tiene que ver con potenciar el trabajo del defensor. Acá el criterio del defensor es irreemplazable. Si el argumento, si la probabilidad dice otra cosa, el criterio del defensor en este caso es irreemplazable. Nosotros estamos potenciando el trabajo de nuestro equipo vía esta herramienta de ciencia de datos. También le señalamos que tenemos en materia de supervisión, que queríamos saber y comparar los resultados teóricos con los resultados reales. Pues bien, el sistema también nos entrega en Power BI un reporte donde nosotros podemos comparar cuál fue la probabilidad de prisión preventiva con el resultado exacto. Por ejemplo, acá tenemos que los delitos, la probabilidad era 92,4, quedó 92,4 efectivamente. Pero acá tenemos casos donde hay un 92,4 probabilidad y el imputado no quedó en prisión preventiva. ¿Qué nos permite identificar esto? Los casos que son virtuosos, es decir, cuando había una probabilidad de que quedaran en prisión preventiva, pero ya sea por alguna variable que no consideramos o por algún comportamiento virtuoso del defensor, porque fue capaz de demostrar algo que el modelo no capturaba, pudo no quedar en prisión preventiva. Esto a nosotros nos permite identificar ese tipo de casos. Y también nos permite identificar los casos contrarios. Es decir, cuando el modelo dijo que no iba a quedar en prisión preventiva, pero la persona quedó en prisión preventiva. Y ahí también las respuestas pueden ser dos. Hay variables que no estamos capturando y por lo tanto la predicción es errónea, o algo pasó en la defensa que tuvimos un problema y que esta persona quedó en prisión preventiva. La idea es que en lugar de revisar las 20.000, 30.000 audiencias que nosotros podemos tener, nos vayamos a las 200, 300, donde sabemos que existe esta discordancia entre lo que es el modelo y la predicción. La verdad que el modelo es bastante exacto en términos de exactitud, de accuracy, tenemos un 94,8, que es lo que trabajamos en materia de este rendimiento en todo lo que tiene que ver con la etapa con las etapas de desarrollo. Estamos trabajando en esta implementación y esto es lo que estos son los datos de la Metropolitana Sur y son paneles que van a estar a disposición de todos nuestros imputados. Voy a pedir a Guillermo, voy a conectar un poco porque esta parte la va a exponer Guillermo Briceño, que es nuestro jefe de informática, así que me voy a conectar un minuto porque él les puede compartir de mejor forma el... Guillermo, si te puedes desconectar, de silenciar. Ahora debería poder. Ahora sí, ahora sí. Ya, estamos bien. Ya, estamos ok. Ya, muy buenos días. También como dice Marco, o sea, toda esta etapa se desarrolló con un trabajo en conjunto con el área de informática de esta institución para poder llegar a entender y elaborar de mejor forma esta herramienta y ponerla al uso de nuestros defensores. O sea, ¿cómo avanzamos nosotros en esta etapa? Preparamos los datos, que fue lo principal que tuvimos que hacer, o sea, recopilar, depurar y normalizar los datos históricos que nosotros conteníamos. Nosotros tenemos audios, tenemos actas de audiencia, y con todo esto fuimos alimentando nuestro modelo predictivo. Luego, o sea, ¿en qué también nos basamos? En la interoperabilidad. O sea, es súper importante que nuestros sistemas están trabajando con varias instituciones de esta forma, o sea, con el registro civil, con el Poder Judicial y con nuestro propio sistema informático para la gestión de defensa, que es el que utilizan todos nuestros defensores. Después tuvimos que definir nuestro stack tecnológico para poder trabajar. Acá, bueno, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Se trabajó con microservicios. Esto es un servicio web, ¿cierto? Mediante API. Trabajamos con la nube de Amazon, en este caso. Trabajamos con una herramienta de inteligencia artificial que es Power BI para poder ver los resultados finales e ir analizándolos. Ese fue nuestro stack tecnológico. Para luego llegar al asistente virtual, que netamente está basado en un modelo predictivo,
que mediante técnicas computacionales de análisis de datos permiten inferir cierta probabilidad. ¿Ya? Eso es como nosotros llegamos a formar la respuesta final, ¿cierto? Que ustedes ven ahí en esta pantallita menor, que es el listado, ¿cierto?, de los imputados con las probabilidades de que ocurran ciertos eventos en este control de detención. Por favor, Marco. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los principales desafíos para nuestra área? O sea, primero teníamos que procesar grandes volúmenes de datos, ¿cierto?, de fuentes transaccionales de un periodo de 5 a 10 años. Teníamos que transformar datos a formatos CSV. Teníamos que levantar actas de audiencia. Teníamos que descargar los audios de audiencia. Y para ello teníamos que implementar servicios web y otros requerimientos no funcionales. Y teníamos que trabajar con microservicios, ¿ya? Esos son temas fundamentales para poder trabajar toda esta metodología. Después que logramos armar todo esto, nos fuimos, ¿cierto?, a cómo hacer el pilotaje, ¿cierto? Desplegamos la aplicación en ambientes productivos, fuimos respondiendo oportunamente a todos estos cambios de los servicios web, y Marco menciona, ¿cierto?, que en esta primera labor los servicios están con una demora, estamos hablando de 35 segundos más o menos que demora entregar la primera respuesta ante las consultas. Tuvimos que ir coordinando, ¿cierto?, trabajando con empresas externas que nos proveían los servicios de la nube de Amazon para poder ir coordinando con nuestros propios servicios y poder entregar la información de una manera protegida, ¿cierto? De datos anonimizados, que no podemos sacar hacia afuera los datos de nuestros imputados que están en nuestra base de datos. Y proporcionar, ¿cierto?, todo el apoyo luego a los usuarios internos para utilizar este asistente virtual. Los desafíos fue el testing, verificar cumplimiento de estándares tecnológicos, luego la capacitación en materia de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural. Esto era evidente porque nuestra área era la primera vez que estaba enfocando este tipo de proyectos, por tanto era súper importante estar en línea con estos nuevos requerimientos. Por favor, Marco. Entonces, este es más o menos el esquema, cómo pudimos trabajar. Cuando hablamos de SIGDP en nuestro sistema informático, sacamos la información de ahí, más la información no estructurada, que la logramos armar en una planilla de turno. Esta planilla de turno, como se explicó anteriormente, viene información o vía telefónica, o vía WhatsApp, o vía planilla, o de cualquier otro método. Nosotros la subíamos a una planilla de turno y con todo esto, más la información del SIGDP, la subíamos a la nube de Amazon, procesábamos esta información y obteníamos el resultado. ¿Cierto? Este resultado, para ingresar a estos resultados, le dimos a cada nuevo usuario login y password, ¿cierto?, para que pudiese trabajar. Aquí, y aparte de eso, hacíamos convivir con nuestras causas vigentes, con las exterminadas, con los perfiles del imputado, para completar la información y entregar la información al asistente virtual vía el defensor. ¿Ya? Si se fijan, este es el esquema que nosotros trabajamos. No, adelante, Marco. Sorry. ¿Ya? Trabajamos en noviembre de 2020 con Puente Alto, que fue nuestra piloto inicial, ¿cierto?, de trabajo con el que logramos armar para poder seguir hacia afuera. En diciembre se trabajó con Coquimbo, San Antonio, La Florida, San Joaquín, Rengo, Linares y Coyhaique. La mayor diversidad de defensoría y de formas de trabajo, pero logramos instaurar todo eso. En marzo de 2021 ingresamos toda la región de los lagos. Y actualmente estamos en etapa de capacitar en la nueva modalidad de carga de datos. Estamos reiniciando implementación en nuevas regiones a partir del mes de abril y estamos implementando a nivel nacional en el tercer trimestre del 2021. O sea, la idea es llegar a fin de año con todas las defensorías ocupan esta misma metodología de asistente virtual. Por favor, Marco. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Ya? ¿Cuáles son las ideas que nosotros debemos implementar como TI para poder responder a nuestros usuarios de la mejor manera? La primera es integrar el asistente virtual con nuestro sistema informático de gestión de defensa. O sea, que
no tener nuevos iconos de ingresos, sino que sea nuestro propio sistema de informático de gestión de defensa esté involucrado el asistente virtual. Luego, cargar, ¿cierto?, el asistente virtual, las audiencias de control de detención por medio del SIGDP. Ya no tener la planilla, sino que esos datos que llegan, yo los puedo ingresar en el SIGDP y ya desde ese momento sean parte de la información de cada una de las causas, ¿ya? Después el registro en la base de datos local de la audiencia de control enviada al asistente virtual para su uso posterior. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Vamos a tener desde el inicio, desde las 7 de la mañana, como son en algunos casos, ya la información disponible de todas las audiencias de control de detención. ¿Por qué? Porque como ya previamente se enviaron a cada uno de los asistentes de la Defensoría, esta información ya va a estar, al estar asociado el asistente virtual a nuestro SIGDP, ya la información va a estar disponible desde ese momento y podemos a posterior hacer, ¿cierto?, la paridad con lo que se hizo realmente, con lo que se ingresó en su momento. Por supuesto que lo que viene después es la optimización del performance, del despliegue de información en el asistente virtual y la frecuencia de lectura de datos. Lo que debemos mejorar ahí, esos 35 segundos que decimos que se demora en la fase inicial para mostrar los primeros datos, llevarlo a lo más cercano posible a cero, ¿cierto? Y esa es la idea. Al estar dentro de nuestro sistema informático, la información ya estaría disponible de esta forma. Después, luego, adaptar, ¿cierto?, al asistente virtual a los diversos dispositivos móviles y computadores de escritorio. No tan solo, ¿cierto?, que yo pueda ver una imagen adecuada en el celular, sino que sea de un concepto que se llama responsivo, que se adecúe, ¿cierto?, tanto a un iPad, a un notebook, un PC o a un celular. Y al estar ingresado en el SIGDP ya conseguiríamos esta fórmula de que la información se vea de una manera más práctica para el defensor. Marco, por favor. Después, ¿cierto? Ya empieza el tema del desarrollo de nuevos requerimientos funcionales, ¿cierto? Esto se obtiene de la operación de la primera versión del asistente virtual. Ya esto se consigue por un trabajo colaborativo entre defensores, entre los que manejan los sistemas. Es súper importante tener la visión de ellos para seguir mejorando estas herramientas. Por eso es súper importante, después de esta primera etapa, obtener estos requerimientos que van a nacer de estos trabajos colaborativos. Existe cargar en forma automática la planilla de los controles de detención, ¿cierto?, enviada a los defensores del Centro de Justicia. El Centro de Justicia de Santiago abarca el 40% de las causas en todo Chile. Y ahí es mucho más automatizado el proceso de envío de los controles de detención que se van a realizar en el día. Por tanto, si ya se envían en una forma automática, nosotros aprovechar esa misma forma automática y pasarla a nuestro sistema, que no tengamos que interactuar con un funcionario que esté dedicado a esta función. Y con eso ya estamos automatizando el 40% de estas causas, ¿ya? Después, temas menores como la alerta ante fallas de carga, de las audiencias del asistente virtual, de repente si hay un efecto caídas de internet, caídas de sistema, que el sistema sea capaz de darse cuenta y poder reaccionar ante ello y avisar para que se pueda ingresar nuevamente. Por supuesto, la etapa de capacitación y acompañamiento de usuarios en esta etapa de implementación y en el despliegue del asistente virtual 2.0 son etapas fundamentales para que esto tenga un buen funcionamiento. Como ya les dije, nosotros tenemos una herramienta que se llama Power BI de inteligencia artificial y esa la estamos ocupando para mejorar los reportes. ¿Con qué? Con actividades de auditoría. Por un lado, estamos teniendo los controles de detención que deberían ser, y por otro lado deberíamos tener los controles de detención que fueron ingresados en nuestro sistema. Debemos ir pareando esta información, ir validando que lo que dijo el asistente virtual que podría ocurrir, si es que ocurrió o no ocurrió, y si es del defensor el que realizó las medidas necesarias de acuerdo a lo que le estaban indicando. Por favor, Marco. ¿Cuáles son los próximos pasos? Si ustedes se fijan, el asistente virtual está funcionando exclusivamente para las audiencias de control de detención. Lo que viene es trabajar este asistente para juicios abreviados, para los juicios simplificados, para las audiencias de preparación de juicio oral y también para las audiencias de juicio oral. Por favor, don Marco.
que lo que lleva a esto, ¿cierto?, es desarrollar un sistema de auditoría en etapas intermedias y juicio oral. Eso es lo que viene, para tener un asistente virtual en etapa intermedia, que le llamamos, y en juicio oral. Ya tenemos la etapa primaria, que era el control de detención, ahora vamos a las etapas que nos siguen, que es integrar cierta información de jurisprudencia. Podemos tener información de jurisprudencia y la podemos integrar para que sirva para etapas de juicio orales. Tenemos la predicción de escenarios favorables y acciones sugeridas. Esto ayuda mucho a los abogados en momentos que son causas muy repetitivas y con los cortos tiempos que tienen entre una causa y otra. Y la información relevante para estudio y análisis de las causas. Eso es fundamental para poder llegar a que el asistente virtual funcione de la mejor manera. Eso, don Marcos, todo suyo. Muchas gracias, Guillermo. Ahora, para ir cerrando ya la presentación, vamos a ver algunos resultados que tenemos a la fecha. Estos resultados dependen de la fecha en la cual inició la localidad, lo que hemos ido levantando, pero están hasta el 31 de marzo de este año. Por ejemplo, en Puerto Alto tenemos que las solicitudes de ilegalidades tuvieron una variación comparado con el periodo noviembre de 2019 y marzo de 2020 de un 254,6%, es decir, pasamos de 260 a 922 solicitudes de legalidad. Por otro lado, los decretos de prisión preventiva de internación provisoria, efectivamente las que quedaron, personas que quedaron en prisión preventiva de internación provisoria bajaron un 41%, es decir, de 250 a 146, números que están por sobre lo que son los promedios nacionales en esas mismas fechas. De la misma forma, en el caso del Alagante, tenemos que la solicitud de legalidad tuvo una variación positiva. Esto es de diciembre 2019, marzo 2020, comparado con diciembre 2020, marzo 2021, de un 72,1%. Es decir, también tenemos un crecimiento que está sobre lo esperado en esta materia. Y en prisión preventiva, también de la misma línea con Puente Alto, tenemos una baja de aproximadamente un 40% en las prisiones preventivas o internación provisoria decretada. ¿Por qué vemos esto? Porque son los modelos en los cuales nosotros estamos generando predicciones y por lo tanto son los que vamos a ir revisando. Estos datos no son definitivos, van a ir variando. La situación de nuestro país está variando día a día, por lo tanto, pero nos dan ciertas señales de cómo están. En la Florida, por ejemplo, tenemos que las solicitudes de legalidades tuvieron una variación positiva de 179%, es decir, pasamos de 151 solicitudes de legalidades a 422. En el caso de Coquimbo, por ejemplo, bajamos las prisiones preventivas de 79 a 45, es decir, tuvimos una baja del 43% en esta materia, lo cual también está por sobre los promedios nacionales. En San Joaquín, acá en la capital, tenemos que las solicitudes de legalidad aumentaron un 317%, casi 318%, que las prisiones preventivas bajaron un 54%, es decir, de 126 pasamos a 57%, y que las ilegalidades decretadas aumentaron un 200%, pasamos de 5 a 15. Estas son variaciones concretas que estamos teniendo, que si bien es cierto, vuelvo a repetir, no son definitivas, dan una señal de que tuvimos una influencia positiva. Puede que no sea todo por el asistente, pero claramente en todas las localidades donde hemos estado con el piloto hemos tenido resultados positivos. Por ejemplo, San Antonio, ya que vi por ahí al defensor regional de Valparaíso, bajó las prisiones preventivas en un 32%, bajamos de 90 a 61. En Linares tenemos que las prisiones preventivas bajaron de 37 a 17, una baja del 54%, más de la mitad de baja en esta línea. En Coyhaique, la ciudad de Coyhaique, tuvimos, por ejemplo, ilegalidad, tuvo una variación positiva de un 5,1%, tuvo una baja en internación provisoria de un 9,1%, que si bien es cierto no son números que sean tan sorprendentes, marcan una tendencia porque además en ilegalidades decretadas sí tuvimos una variación súper importante. Pasamos de 6 a 14, es decir, un 133% de ilegalidades, que es un tema que nosotros, como repito, venimos trabajando hace varios años y que va en la línea del objetivo de la institución. Los Lagos, que es la única región que está completamente incorporada en este proceso, ellos partieron muy entusiastamente la última semana de febrero y tenemos un mes de marzo completo. Por ejemplo, ahí tenemos que las solicitudes de legalidades bajaron, o sea, subieron de 121 a 620, mes con mes, 412% de aumento. Y las prisiones preventivas tuvieron una variación, una baja de 10%, lo cual también nos parece muy positivo. Y finalmente en Rengo tenemos que las prisiones preventivas de internación provisoria decretadas bajaron de 48 a 12, es decir, tuvimos una variación positiva, o sea, en términos de baja de 75%.
esos son los principales resultados que tenemos a la fecha, lo cual nos indica el camino que vamos caminando, que es positivo, y como les digo, en todos los lugares donde estamos trabajando, tenemos resultados positivos. Voy a dejar de compartir en este minuto, y me gustaría, si puede intervenir Jimena Silva. Jimena es la defensora local jefe de Puente Alto, quien fue una de las especiales de personajes principales de todo este proyecto, porque ha liderado este proceso de Puente Alto, y me gustaría que ella nos contara cuál es, desde el punto de vista del usuario, la recepción que han tenido. No sé si Jimena, ¿te puedes conectar? Ya está habilitada para poder hablar. Tengo entendido. Sí, ya, gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, buen día a todos y todas. Marco me pidió que les comentara cuál es la experiencia que hemos tenido en Puente Alto, que es la zona que piloteó este importante proyecto. Y la verdad es que solo puedo decir que ha sido una experiencia en todo positiva. En todo positiva, teniendo presente que como defensora tengo claro cuáles son los aspectos importantes para las distintas audiencias. Entonces estamos hablando de la implementación del piloto en todo lo que es el control de detención. Al principio, claro, uno como abogado no entiende mucho estas cosas de los ingenieros y la gente de Pricewaterhouse o de informática. Era difícil hablar el mismo lenguaje. Y avanzando ya en el desarrollo de este programa, nos damos cuenta que es absolutamente positivo para los defensores, fácil de usar, fácil de visualizar, y esa es una de las gracias que tiene. Los defensores, como todo el mundo cuando hay cambios, de repente reticentes porque no sabíamos cuál iba a ser la utilidad. Sin embargo, recién por ahí leí en el chat a Miguel Retamal, que es defensor de Puente Alto, un excelente defensor, que señalaba que tenía una utilidad importante. Y yo comparto eso, lo he utilizado. Es de una utilidad importante porque nos da antecedentes que los defensores no tenemos antes de un control de detención. Ustedes comprenderán que una persona que es detenida probablemente a las 4 de la mañana del día de hoy, por ejemplo, y que va a pasar detenida a las 10 de la mañana en Puente Alto, las posibilidades en 6 horas de la madrugada y de la mañana de tener información de esa persona son muy exiguas. Si bien es cierto, el asistente virtual se nutre del sistema SIGDP que tenemos todos los defensores, entrar al SIGDP y entrar a buscar causa por causa es absolutamente imposible, porque tenemos la rapidez que implica los controles de detención de entrevistar a las personas. Los defensores deben entrevistar a los imputados antes del control. Entonces, poder entrevistar a estas personas con datos claros y fehacientes, la verdad es que es buenísimo. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, ya explicaron los antecedentes que trae, si la persona es extranjera o no, lo cual tiene importancia para el control de detención y las cosas que tengamos que alegar en un control de detención, si la persona es adolescente o no, si tiene o no tiene causas vigentes, si tiene o no tiene causas terminadas. Es importantísimo para nosotros conocer esos antecedentes, pero una de las cosas que a mí por lo menos me hace mucho sentido y de verdad que lo encuentro de una utilidad increíble, muchas personas llegan a un control de detención y nosotros no sabemos si esta persona tiene problemas mentales o no. En el ámbito penal, para que una persona sea responsable penalmente, tiene que ser culpable. Y la culpabilidad tiene que ver muchas veces, tiene que ver directamente con la imputabilidad que tenga la persona. Si la persona tiene algún problema, una esquizofrenia, por ejemplo, no sabemos, o sea, no es posible culparla y responsabilizarla penalmente. Pero muchas veces la persona llega al control de detención y no se nota que tiene este padecimiento, esta patología mental u otra. Y es probable que un defensor, sin saber esto, pudiera llegar, por ejemplo, a una salida alternativa, podría arribar a un término anticipado de la causa sin conocer este antecedente. Ahora, con el asistente virtual,
tenemos el antecedente, sabemos si esta persona ha tenido causas por 458, como denominamos nosotros, las causas que tienen imputados con algún tipo de patología mental, y entonces el defensor tiene un cuidado especial y mayor de no terminar la causa, por supuesto, en primera audiencia, y poder averiguar, y bueno, de hecho aparece cuál es la causa que tiene, pero poder averiguar y con más detalle y más tranquilidad. Entonces, la verdad es que el aporte que tiene el asistente virtual para los defensores es buenísimo. He conversado con los defensores de Puente Alto, he conversado con los defensores de Talagante y de otras zonas a propósito de la implementación, lo que ya se está implementando, y todos reconocen justamente sus iniciales aprensiones, pero también su sorpresa al darse cuenta que tienen muchos antecedentes, al darse cuenta, por ejemplo, cuando una causa marca que va a tener alto porcentaje de prisión preventiva, lo que sucede es que el defensor lo que hace es poner aún más ahínco en averiguar todos los antecedentes de esa causa, porque sabe que es una causa que se va a discutir la prisión preventiva y que evidentemente hay que analizarla con aún más detalle en este control de detención. Otra cosa que quería comentar es que el porcentaje de legalidad o de prisión preventiva se va construyendo según si es a nivel nacional o si es a nivel local. Por ejemplo, una zona que no es piloto, probablemente los porcentajes no sean tan cercanos porque se va a construir desde una base de todo el país. Entonces, probablemente el criterio a lo mejor en Arica para señalar, no sé, que una prisión preventiva respecto a una cantidad de droga va a ser distinto al criterio que tenga la región metropolitana o que tenga, no sé, Biobío. Es distinto por las cantidades de causas que ellos tienen, por ejemplo, en drogas. Entonces, cuando Arica esté piloteando esto, esté ya aplicándose en Arica, el asistente virtual lo que hace es ir recopilando ya la información propia de Arica. Entonces se va acercando este porcentaje de asertividad en cuanto al porcentaje de prisión preventiva según la realidad de esa zona. Eso es lo que nos pasa a nosotros en Puente Alto. Nos estamos dando cuenta de que cada vez la asertividad es mayor, teniendo presente que el sistema recoge los antecedentes de la zona, del tribunal de Puente Alto y cómo falla en general ese tribunal. Y eso es muy importante porque, claro, al inicio los defensores decían, oye, pero no se acerca tanto este porcentaje. Pero en realidad el porcentaje se ha ido acercando muchísimo y nos damos cuenta de que efectivamente, tanto en ilegalidades, porque se construye con las ilegalidades previas, por ejemplo, cómo se comporta este tribunal frente a determinados delitos porque los defensores estamos solicitando la ilegalidad. Todos estos antecedentes que les converso, la verdad es que son antecedentes que nosotros no teníamos, íbamos a ciegas a un control de detención, donde a veces el imputado nos decía que no tenía ningún antecedente, que nunca jamás en la vida lo habían detenido, y resulta que nos encontrábamos en la audiencia mirando la carpeta que tenía muchísimos, y obviamente el pronóstico de esa causa iba a cambiar. Entonces, es un aporte importante. Lo que suceda en un control de detención va a marcar muchas veces lo que suceda con esa causa. Y por lo tanto, la posibilidad de tener más información antes del control de detención con las escasas horas que yo les comentaba que existen, la verdad es que es un tremendo avance para nosotros como defensa. Y bueno, las etapas posteriores que vienen de la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, estimamos que también van a ser fundamentales. Lo mismo, antes de terminar, quería abordar la parte de las alegaciones de defensa. Efectivamente, los defensores van a audiencias y saben más o menos qué alegar en una u otra causa. Pero los aportes que hay en cuanto a los argumentos de defensa son importantes porque puede que a un defensor, piensen ustedes que en Puente Alto el promedio son 40 controles diarios y a veces muchos más. Entonces, la posibilidad de que al defensor se le pueda ir algo, claro, son seres humanos y puede suceder. Lo mismo en lo que es derecho internacional de los derechos humanos. Existe acá un aporte por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría que tiende a, o sea, que la idea es la tendencia a poder argumentar desde la base de los derechos humanos, que son tratados, ratificados y suscritos por nuestro país, que son ley vigente. Por lo tanto, también es un aporte importante desde esa perspectiva. Como debes, por decirlo de alguna manera, son
por ejemplo, que no tenemos la inmensa cantidad de delitos, todos los que tienen que estar, y en eso estamos trabajando justamente en poder incorporar todos los delitos, pero está, en la mayoría, están casi todos los delitos que tenemos, digamos, que se ocupan más, así que esperamos en el corto tiempo que ya efectivamente estén todos. Esa es la experiencia que yo les puedo comentar, de verdad es muy buena, es con una visión crítica, desde la defensa, desde lo que les aporta uno a los defensores, y de verdad que la sensación térmica es de mucha admiración por este programa. Muchas gracias, Jimena, Marco y Guillermo, por esta excelente exposición. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Y yo voy a ir haciendo algunas, pero les quería pedir ahí si pueden entrar al chat y leer y ver si hay alguna de las preguntas que crean que ustedes pueden contestar, mientras yo hago una de las primeras preguntas, que me interesa saber cuáles son los mecanismos de retroalimentación que tienen de parte de los defensores al uso de la herramienta. Hablaba Jimena algo de que los modelos parece que están aprendiendo en el tiempo, de acuerdo a los datos locales, pero también, si, por ejemplo, ¿existe algún mecanismo para que el defensor diga, esto es erróneo, o sea, esto que me están dando yo creo que está mal o algo así? ¿Existe algún mecanismo no solo de los datos que van alimentando la plataforma, sino como que el defensor pueda o la defensora pueda como darle retroalimentación? María Paz, estos entrenamientos, los modelos son procesos más largos. Nosotros tenemos pensado ahora hacer una segunda revisión del modelo, y de ahí queremos ir haciendo iteraciones anuales de ajustes de los algoritmos. El modelo tiene la capacidad de irse reentrenando, pero cuando los defensores tienen alguna diferencia, la verdad que no hay una retroalimentación directa. Lo que sí nosotros hemos estado haciendo son talleres. Hicimos ya 2 talleres con defensores, con todos los defensores que participaron en el piloto, en el mes de enero, a objeto de poder levantar cuáles fueron sus requerimientos. De hecho, todos los requerimientos de la segunda etapa que estamos haciendo ahora vienen de ahí. Pero en el día a día, por ejemplo, los defensores siempre nos dicen, aparece un caso típico. Hay un hurto falta que tiene un 16% de probabilidad de prisión preventiva, cuando en realidad no debería tener ninguna probabilidad que quede. Lo que nosotros les explicamos es que ahí, particularmente en los rangos bajos, tenemos algún ruido de datos que es producto de cómo incorporábamos nuestros datos en la base de datos antes. Me explico. Si una persona venía por un asesinato y un hurto falta, el asesinato arrastraba al hurto falta en la base de datos, por lo tanto, tiene alguna noción de que hubo alguna vez una prisión preventiva relacionada con un hurto falta. Pero en ese caso, la verdad que nosotros lo que estamos pensando es literalmente eliminar los porcentajes como tal, porque lo que más te indica son los colores. Si está en rojo, es que efectivamente te van a alegar prisión preventiva, en naranjo, que es una situación que tienes que revisar, y en verde no va a tener alegaciones de prisión preventiva. Entonces, porque en el día a día puede haber muchas diferencias. Un solo caso, puede tener 5 opiniones distintas dependiendo de quién lo analice. Por lo tanto, la idea es recopilar toda esta información, ir haciendo talleres periódicos, pero pensando en el mediano plazo. Esto no es de iteración diaria, porque requiere cierto asentamiento. Por ahí decían en las preguntas que el periodo era un poco no afortunado para medir, pero el periodo que tenemos y las mediciones se hacen a lo largo del tiempo. Este es un proyecto que nosotros queremos ir evaluando todos los años, y por lo tanto va a ir cambiando con todo lo que ha pasado en el último tiempo. Por sobre todo, una vez que volvamos a la normalidad, vamos a tener que hacer también un recalibre en lo que es el resultado del último año en materia de tema penal. Eso. Gracias, Marco. Hay una pregunta que probablemente es para Guillermo, que habla de respecto de la seguridad en la nube. ¿Existe algún mecanismo por parte de la Defensoría para proteger los datos personales de los imputados, ya que últimamente es conocido que empresas grandes en almacenamiento en nube han sido hackeadas y han sufrido incendios? Sí, lo que se hizo ahí es no enviar los datos a la nube que identifiquen a las personas. Esos datos se trabajan en nuestro sistema, en nuestro propio sistema. O sea, con eso estamos evitando, ¿cierto?, subir los datos personales a la nube. O sea, solamente se hace el proceso ahí, ¿ya? Por eso estamos en esa parte de seguridad. Súper.
Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Dale, Marco. Complementando eso, no quedan registrados datos en la nube. Nosotros procesamos y bajamos los datos y los guardamos en nuestros servidores. Eso complementándolo, Guillermo. Súper. Aquí hay una pregunta como más original. ¿En qué ámbito se tomó la decisión de realizar este proyecto? A los ámbitos de conducción política, dice, me refiero. O sea, hablemos de quién se le ocurrió esto o quién fue el impulsor que logró que saliera adelante. No, esto está dentro de lo que es el proceso de trabajo en la Defensoría. Nosotros partimos hace 4 años con el trabajo en materia de datos, en revisar nuestra base de datos con mira a poder trabajar en esto que estamos haciendo. La decisión viene del defensor nacional en su minuto, de Andrés Manque, quien impulsó todo el área de desarrollo tecnológico, y estas líneas van justo en eso. O sea, nosotros no tuvimos que tomar una decisión en su minuto, fue un camino que veníamos recorriendo y que naturalmente llegamos a este avance por lo que ha sido la evolución. Entonces, más que una decisión política concreta, es que la Defensoría tiene en su definición la mejora continua y buscar la excelencia en este tipo de procesos. Entonces, tiene que ver más bien con nuestro ADN que con una decisión política en particular. Gracias, Marco. Hay una pregunta respecto a la predicción de la probabilidad de ilegalidad. ¿Cuáles son los criterios ¿cuáles son los criterios para esta predicción? Me refiero a la probabilidad de ilegalidad. Dice, ya que la ilegalidad de la detención serían hechos que rodean o vician la detención. No me imagino que pueda haber datos previos que puedan predecir eso. Si me pudieran explicar ese punto. Bueno, ahí la explicación tiene que ver con la causalidad y la correlación. Lo que él está planteando es un tema de causalidad. ¿Cuáles son las variables que me permiten definir como hecho causal una ilegalidad? Lo que nosotros hacemos es análisis de datos. En base a toda la data, nosotros identificamos cuáles son las variables que pueden ser no causales del hecho, pero que correlacionan positivamente y que te permiten explicar el fenómeno. Entonces, por eso yo hacía esa diferencia entre causalidad y correlación. Nosotros no estamos buscando explicar cuáles son las razones que determinan la ilegalidad o no, sino que, en el fondo, qué tipos de delitos son más frecuentes de ilegalidad, qué tribunales tienen una decisión más proclive de ilegalidad, qué variables permiten modelar la variable ilegalidad de mejor forma. Ese es el trabajo que se hace con ciencia de datos. Lo otro es causalidad, y causalidad es muy caro. Nosotros y ahí claramente no tenemos elementos. Pero acá tenemos que seguir incorporando variables. Por ejemplo, datos del lugar de donde se hace la detención también son importantes que queremos incorporar, pero todo en la lógica de la correlación para la explicación del modelo, no de variables que expliquen por qué pasó la ilegalidad o no. Nosotros no vamos a decir qué fue el hecho por el cual pasó la ilegalidad, pero sí podemos decir que existe una alta probabilidad que en este tipo de causas se pueda alegar con éxito la ilegalidad. Hay una pregunta respecto a los desafíos para implementar esta herramienta en las siguientes etapas del proceso judicial. ¿Cómo lo tienen visto en base a todo lo que aprendieron en esta parte de la etapa de control de detención? Empezamos a trabajar en enero con un trabajo de equipo que está liderado ahí por Lisette y por Alexis, que son parte del equipo del Departamento de Evaluación y Control y que trabajaron con defensores regionales, con jefes de estudio. Ya tenemos una primera mirada, un primer borrador de qué es lo que tiene que hacer. ¿Desde dónde lo estamos enfrentando? Desde la solución de los problemas. No desde la solución informática, desde la solución de qué queremos solucionar al defensor en la etapa intermedia y en la etapa de juicio oral. ¿Qué es lo que necesitaría? Entonces lo que estamos haciendo son las preguntas. ¿Qué necesitarías tú para poder mejorar tu trabajo en esta etapa? ¿Necesitas mejor jurisprudencia? ¿Necesitas jurisprudencia más pertinente a este tipo de delitos? ¿Necesitas saber qué tipos de peritaje fueron los apropiados o no para este tipo de causas? ¿Necesitas saber cuáles fueron las gestiones más exitosas para las causas que terminaron con salida favorable? Eso es lo que estamos identificando ahora, porque eso es lo que nos va a permitir ir a los datos y saber si podemos tener información para poder modelar este tipo de comportamiento en las 3 áreas que les decía Guillermo. Información oportuna de todo lo que podemos recopilar, jurisprudencia pertinente a la causa y predicción de escenarios favorables sobre la base de un trabajo que venimos desarrollando en la Defensoría, que es para cada tipo de delito modelar qué salidas serían las favorables para ese delito. No tomar las salidas generales, que son la absolución, por ejemplo,
sino que por delito ir modelando, y eso nos permite una mayor riqueza a la hora de generar escenarios predictivos. El desafío es que tenemos que encontrar algo que de verdad cambie la experiencia de usuario de los defensores. Pero tenemos muchos defensores que quieren participar, tenemos muchas regiones que quieren entrar. Vamos a contar de nuevo con el apoyo ahora de Puente Alto y San Bernardo como zonas de piloto, porque son dos zonas que te vuelven a repetir la misma condición. Por lo tanto, yo te diría que el desafío es acá poder llegar a un buen puerto en la selección de las utilidades. Yo creo que la tecnología, ahí Guillermo me puede retar, pero es más bien un commodity. Nosotros trabajamos con Amazon, pero también hay otras librerías, hay otras herramientas, hay muchas herramientas, por lo tanto, lo que hay que apuntar acá, a mi juicio, es saber bien qué quiero solucionar, saber bien qué problema, ahí está el desafío más que la tecnología. Gracias Marco. ¿Ustedes se inspiraron en la experiencia de algún otro país? ¿O cuando partieron este proyecto estuvieron mirando qué pasaba en otras defensorías? No, la verdad que nosotros hicimos un benchmarking, lo hizo la empresa Price. A nivel internacional no existe una experiencia de este tipo en materia de defensa. Nosotros sí nos basamos en la experiencia de lo que es la banca y el sector médico en materia de asistentes. Particularmente en los casos de las clínicas, existen asistentes que te ayudan también a mejorar la capacidad de aceptar los diagnósticos. Es decir, te dan información que te ayuda a mejorar. Por ejemplo, en un diagnóstico en el 80% de los casos puede pasar de una enfermedad y que el médico lo va a saber porque tiene toda la experiencia, pero en el otro 20% están los casos que son donde hay que hacer exámenes para descartar. Ese tipo de asistentes lo revisamos, tomamos la experiencia de la banca también, que tiene mucho en calidad de servicio, en experiencia de usuario, donde tienen este tipo de asistentes, pero, y de hecho traíamos el modelo de la banca, el modelo que es como que te va preguntando una pregunta a la vez y te va ayudando. Pero para el tiempo que tenía el defensor no nos servía ese modelo. Y por eso migramos a una visión como esta. Pero nos enfocamos más bien, más que en otros países, en otros sectores donde ya han solucionado problemas parecidos al que nosotros tenemos. Eso. ¿Tienen considerado, bueno, uno de los valores que yo veo acá, que no es muy de ciencia de datos, es el tener la información, ¿no es cierto? Simplemente es como tener el expediente digital, que ahí es un valor gigantesco en el fondo por la naturaleza como tan rápida del proceso y con poco tiempo de preparación. Y luego ustedes le agregaron valor a eso mismo con estas distintas, ¿no es cierto?, el tema de las recomendaciones de argumentos y el tema de las predicciones. ¿Tienen pensado una evaluación como externa de esta implementación donde puedan ver ahí, como evaluar los distintos componentes también, ¿no es cierto? No sé si han pensado en eso, si lo tienen presupuestado o van a seguir con el monitoreo que ustedes están haciendo, que es muy valioso, pero también es hecho por ustedes, digamos, entonces... Mira, en esa etapa nosotros vamos a continuar con nuestro monitoreo porque es parte del proceso de mejora que tenemos, pero justamente estamos trabajando en tratar de buscar un convenio, estamos viendo la última etapa para un convenio justamente con la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde entre otras cosas queremos hacer la evaluación de este proceso. ¿Cuál fue la experiencia? La evaluación del caso, la evaluación de también cuáles son los resultados, y ahí tiene que ver con un estudio que es mucho más jurídico que tecnológico. ¿Cuál es el impacto que tienen este tipo de herramientas respecto a lo que es el tema de resultados jurídicos? Nos interesa mucho, pero como dices tú, no es bueno que nosotros hagamos evaluación, por lo tanto acá lo que estamos buscando son entidades externas, en este caso la academia, que nos puedan ayudar en esa evaluación que creemos que va a ser mucho más rica para nosotros, porque es mucho más crítica, es desapegada, no es su hijo, que uno tiende a proteger los proyectos, pero en este caso queremos que sean ellos y también abierto a toda otra evaluación que podamos tener en este ámbito. La Defensoría le encanta participar en esos proyectos de investigación, así que si alguien está interesado, nosotros también estamos interesados en hacerlo. Súper, bueno, nos están quedando 4 minutos, entonces prefiero ver si hay palabras al cierre. No sé si Guillermo o ustedes vieron alguna pregunta que pudieran responder. Si no, puedo escoger yo una última, pero abro el micrófono por si quieren decir alguna última cosa. ¿Guillermo? ¿Jimena? ¿No?
Ok, ahí voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el centro de justicia, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con este centro que tramita muchos controles de detención. Entonces alguien preguntaba, ¿cómo está pensado el criterio del tribunal? ¿Cómo está pensado el criterio del tribunal en el modelo para el centro de justicia? Pensando en que los controles de detención ahí funcionan como una rueda, en que operan todos los tribunales indistintamente de su jurisdicción. Es un desafío, pero en principio tenemos también no todas las variables solamente se definen por el tribunal. En general, nosotros la variable tribunal como tal, por la envergadura, la neutralizamos en el análisis porque si no todos los resultados son arrastrados por 4 o 5 tribunales que llevan la mayor parte del país. Es decir, si nosotros no neutralizamos eso, todos los tribunales podrían tener la misma predicción del Centro de Justicia que tiene un 40%. Entonces, en el proceso de elaboración del modelo, neutralizamos esa variable y la verdad que en el Centro de Justicia lo que creemos es que la probabilidad debiese andar bien certera. En ilegalidades tenemos que revisarlo y eso es parte del proceso de implementación y es parte del proceso de ajuste. Pero en probabilidad de prisión preventiva creemos que no debiese existir una gran diferencia en términos de la exactitud, porque los tribunales en ese caso están neutralizados como variable decisora. Súper, muchas Pero es noticia en gracias. desarrollo, perdón. Es noticia en desarrollo como todo proyecto. Bueno, quería agradecerle a Marco Venegas, a Guillermo Briceño, ambos exalumnos de nuestro curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, que el año pasado, gracias al Servicio Civil, pudieron participar. De todo esto se va a repetir este año, así que para los altos directivos públicos en este espacio, atención. Y también gracias a Jimena, que bueno tener la experiencia desde, ¿no es cierto?, el usuario, y de parte del Laboratorio de Gobierno, del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es el GovLab. Muchas gracias, los dejamos invitados para los que trabajan analizando datos en R. Este martes a las 8:30 vamos a hacer un evento más técnico sobre la utilización de una librería de R que permite manipular grandes bases de datos. Eso es el próximo martes, y el martes 20 vamos a hacer un evento con la Superintendencia de Medio Ambiente para contar un proyecto de investigación que también surgió en este curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, pero el año 2019, que es un proyecto de un modelo predictivo de calidad del aire para la zona de Concón, Puchucaví y Quintero. Así que eso, muchas gracias, los dejamos invitados también a conocer nuestros programas de formación, nuestros cursos, y seguir vinculándonos en este mundo de la ciencia de datos y las políticas públicas que nos interesa tanto, y que agradecemos el entusiasmo de todos ustedes. Hoy día tuvimos 150 personas, que realmente en esta época es bastante, así que muchas gracias.